El mes de octubre es reconocido como el mes de la lucha contra el cáncer de mama y se ha convertido en un recordatorio de fuerza, de esperanza y de vida. El día de hoy hablaremos sobre nuevos tratamientos para cáncer de mama, genética y herencia de este tipo de tumores, hasta las nuevas tecnologías moleculares para el diagnóstico y monitoreo de la enfermedad. Te queremos compartir que la mejor lucha está en la prevención y la detección temprana, ya que de esta forma habrá pronósticos muy positivos para quien padece esta enfermedad. Doctora Adriana Pérez Grobas Saltijeral, médica especialista en genética médica, con un enfoque integral, combinando investigación y práctica clínica, orientada al diagnóstico, manejo y acompañamiento de pacientes con enfermedades genéticas y hereditarias. Luis Vélez Pineda, oncólogo molecular e ingeniero en biotecnología, con más de 8 años de experiencia en genómica clínica, trabajando para empresas internacionales como Sophia Genetics y Centogen. Ha sido entrenado en más de 12 países y desempeñó roles de liderazgo como gerente de ventas y gerente regional para México. Director general de Teranomics, coordinador de esta edición del Chat Médico Prevem. Doctor Eduardo Reyes Sánchez, médico especialista en medicina interna y oncología, con una sólida trayectoria en investigación clínica y atención integral al paciente oncológico. Actualmente se desempeña como médico adscrito en el Hospital Juárez de México, institución en la que se ha consolidado su compromiso con la excelencia médica y el desarrollo científico. Al final de la plática, tenemos un espacio para preguntas moderado por la doctora Alma Melena, subdirectora de Siniestros y Redes Médicas de Preven Seguros, a quien agradecemos su presencia. Agradecemos a los ponentes por este interesante tema. Octubre, más allá del rosa, medicina personalizada para el cáncer de mama. Demos inicio a la plática. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Quisiera presentarles a la doctora Alma Melena, subdirectora de Siniestros de Preven Seguros. Alma, buenas noches. Ella Buenas nos... noches, Jorge, muchas gracias, buenas noches. Gracias a toda la audiencia, un placer estar nuevamente con toda la familia Prevem. Gracias. Gracias, Alma. Eh, a Luis Vélez, director general de Teranomics y es biólogo molecular. Es o sea, es un término que usa uno poco, ¿verdad? Pe- Correcto, sí. A veces para Pero, simplificar, a veces inclusive lo determino como moleculólogo. ok. Luis, bienvenido, buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias, Alma. Siempre es un gusto platicar con ustedes. A la doctora Adriana Pérez Grobas, ella es genetista, eh, eh, tiene un doctorado, justo nos estás platicando ahorita, nos estaba platicando Luis, que acaba de recibir su doctorado. Doctora Adriana Pérez Grobas, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y el doctor Eduardo Reyes Sánchez, oncólogo, médico internista. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches. Buenas noches a Oh, todos. bueno, pues un panel de superlujo, caray. La verdad es que muchas gracias por estar con nosotros esta noche en esta edición de octubre del Chat Médico Prevem. Y bueno, yo no quisiera ahondar más en esto y dar inicio a la plática porque tenemos información de mucho valor y pues vamos a dar inicio, por favor, con la plática. Luis, tú tienes una introducción. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Jorge. Pues antes que nada también agradecerle al equipo, a la doctora Adriana, al doctor Eduardo, que nos comparten parte de su extenso expertise precisamente
para compartir hoy nuevamente con todo el auditorio de Prevem. Y pues lo que queremos justamente el día de hoy es ir un poco más allá, profundizar más allá de lo que normalmente muchas empresas dan en el mes de octubre para tratar de hacer conciencia sobre el cáncer de mama. Vamos a, por supuesto, a tocar la parte de la mastografía y de los tactos, ¿no? Porque, claro, es importante, pero queremos, digamos, ahondar y explorar un poco más desde nuestra perspectiva como una firma especializada en medicina personalizada para cáncer y sobre todo en cáncer de mama. Entonces, pues yo con esto le cedo el espacio directamente al doctor Eduardo Reyes, oncólogo médico, parte del equipo de Teranomics, para que nos comparta de este expertise. Ok, Alberto, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Se puede ver, ¿verdad? ¿Se puede ver mi presentación? Sí. Sí, correcto. Ok, muy bien. Pues como ya nos han hecho esta introducción y presentado a todo el equipo, voy a comenzar hablando de cáncer de mama, dando un panorama pues general, como para entender en parte la importancia que tiene esta enfermedad hoy en día en México y en todo el mundo, ¿no? Aprovechando pues que tenemos la oportunidad de platicar de algo tan importante aquí en este foro. Aquí les presento unas imágenes en donde podemos ver el número de pacientes que vamos a tener o que, bueno, que fueron nuevos casos en el 2020 con respecto al número de pacientes que presentan este tipo de tumores, ¿no? Para empezar, es muy importante comentarles que hoy en día la patología oncológica es cada vez más frecuente. Incluso algunas estimaciones que están hechas como para el 2030 ponen a las enfermedades oncológicas como una de las principales causas de muerte que tendremos en el mundo. Actualmente tenemos más casos o se han identificado más casos, pues porque hay mejoría con respecto a los métodos diagnósticos, hay mucha más difusión de todas estas enfermedades, toda la estructura médica alrededor de la salud pues ha mejorado, lo que ha hecho posible que haya más diagnósticos oncológicos. Entonces ya de entrada a nivel mundial hay todo un tema con respecto al número de nuevos casos que vamos a tener de pacientes con cáncer. Entonces, eso es muy importante. Ahora, por otro lado, vamos a ver que dentro de los tumores más frecuentes en el mundo, pues va a ser el cáncer de mama, sobre todo en mujeres. Entonces, por eso les pongo aquí esta imagen donde podemos ver el porcentaje de personas que van a estar afectadas o el número de nuevos casos que vamos a tener. Y por otros lados, también tenemos el número de muertes, por ejemplo, que se vieron en el 2020. Como pueden ver, es una enfermedad en donde es de suma importancia, pues conocerla, abordarla por la importancia que tiene a nivel mundial, ¿no? Y las repercusiones que tienen también a nivel social, ¿ok? Entonces, miren, con respecto a cómo se presenta esta enfermedad, vamos a ver que en Estados Unidos la edad media del diagnóstico va a ser aproximadamente a los 63 años. Pero aquí hablando en México, porque a mí me agrada aterrizar pues todas estas estadísticas a México, vamos a ver que la edad de presentación va a estar rondando los 52 años aquí en México. Entonces, podemos ver que es una enfermedad que se está presentando en mujeres mexicanas de forma más temprana que, que en Estados Unidos. Entonces, eso es de suma importancia recalcarlo porque es una enfermedad que está afectando a las mujeres, a las mujeres jóvenes, a mujeres todavía en edad muy productiva. Por otro lado, podemos ver que esta enfermedad se presenta en diferentes estadios. Como para simplificar esta parte, yo les puedo comentar que en oncología la mayoría de las enfermedades se clasifican como una enfermedad localizada, una enfermedad localmente avanzada y una enfermedad pues metastásica, ¿no? Obviamente cuando estamos ante una enfermedad localizada y localmente avanzada, hay todavía mucha posibilidad de incluso curar a las pacientes que tienen cáncer de mama. Cuando una paciente ya se encuentra en una enfermedad metastásica,
pues es una paciente que en donde ya no tenemos nosotros la posibilidad, pues de dar una terapia con la intención curativa. Más bien, la intención del tratamiento en una etapa metastásica o avanzada es dar algo que se conoce como calidad de vida y supervivencia global, que el paciente viva bien, que el paciente viva muchos años. Yo siempre cuando platico con los pacientes en la consulta, pues es muy frecuente escuchar preguntas pues de preocupación y de mucha ansiedad asociado a este tipo de diagnósticos y de tapificaciones. Entonces, es bastante frecuente que los pacientes me pregunten qué tantas alternativas tienen para tratar esta enfermedad. Y es normal porque desafortunadamente, pues en los años pasados, esta enfermedad que es el cáncer, y aterrizándola aquí al cáncer de mama, ha sido muy estigmatizada, muy estigmatizada. Antes, cáncer era sinónimo de muerte, pero yo les puedo ir adelantando que eso actualmente no es cierto, ¿no? Por eso incluso les estoy presentando aquí más o menos la proporción de los pacientes en México que debutan en diferentes etapas del cáncer de mama. Entonces, como les decía, un paciente con etapa temprana, con etapa localmente avanzada, son pacientes potencialmente curables, ¿no? E incluso un paciente con etapa clínica 4, en donde ya no es posible un tratamiento curativo, pues son pacientes en donde se les puede ofrecer mucho a los pacientes. Yo algo que hago en la consulta a veces es comparar este tipo de padecimientos, situándonos, por ejemplo, en la enfermedad de etapa 4, incurable. Yo las comparo muchas veces con algunas otras enfermedades crónicas, como por ejemplo es el caso de la diabetes, de la hipertensión, ¿no? Yo platico con los pacientes y les comento que pues la diabetes y la hipertensión actualmente son enfermedades incurables, no se pueden curar, se pueden controlar. La diabetes, por ejemplo, con insulina, con pastillas, la hipertensión con medicamento igualmente, y se pueden controlar, pero no están tan estigmatizadas como lo están las enfermedades oncológicas, por lo que la gente tiene las enfermedades, se las trata y no pasa de ahí. Pero en el caso de las enfermedades oncológicas cambia totalmente la perspectiva. El paciente siente que es, como les decía, cáncer sinónimo de muerte. Y parte de esta plática tiene la intención, pues, de mostrar que actualmente hay mucho que ofrecer a los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, desde la oportunidad de que sea una enfermedad curable en las etapas tempranas, hasta la posibilidad de llevar una vida bastante buena, una vida muy larga, incluso teniendo una enfermedad en etapa 4, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Aquí esa era mi intención de pasarles esta parte. Ahora, es muy importante conocer que para esta enfermedad que es el cáncer de mama, vamos a tener factores de riesgo, los cuales van a estar asociados a la presentación de la enfermedad. Uno de los factores de riesgo más importantes va a ser la edad. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedía antes? Antes la esperanza de vida era menor. Entonces, muchas personas, tanto hombres como mujeres, morían de forma, pues, prematura, eran más jóvenes cuando fallecían. Y la mayoría de las enfermedades que prevalecían en ese entonces eran enfermedades infecciosas de otro tipo. En esta época, actualmente, es muy frecuente que la gente viva más tiempo y es también uno de los factores de riesgo para la presentación de este tipo de enfermedades, como son las enfermedades oncológicas. Entonces vamos a ver que conforme las mujeres van avanzando en edad, pues van a presentar más riesgo de presentar cualquier tipo de enfermedad oncológica, tanto hombres como mujeres, y en este caso, pues cáncer de mama. Otro de los factores más importantes que actualmente se conocen es la obesidad. La obesidad porque es un estado de inflamación crónica, lo cual predispone pues cualquier tipo de neoplasia y en el caso de cáncer de mama no es la excepción. También vamos a tener que va a haber algunos otros factores que tenemos que estar analizando, como es el caso de enfermedades benignas en mama, porque eso es cierto, no toda tumoración en mama es cáncer, ¿no? Y esa es la importancia de que se le haga una valoración clínica a los pacientes y de que se les hagan estudios diagnósticos de screening que vamos a ver más adelante.
Por otro lado, también hay algunos otros factores como lo son los reproductivos, lo que es una menarca temprana, una menopausia tardía, nuliparidad o una edad incrementada al primer embarazo. Todos estos factores de riesgo reproductivos tienen que ver con una mayor exposición a las hormonas, principalmente a los estrógenos, como el factor de riesgo principal para el desarrollo de cáncer de mama. Algo que también va a tomar hoy en día mucha importancia es la parte de la historia familiar de cáncer mamario. Ya más adelante veremos a profundidad todo lo asociado a esta parte y los factores de riesgo que están presentes por excelencia en todas las neoplasias, al igual en cáncer de mama, el tabaquismo y el alcohol, ¿no? Que en nuestra población sigue siendo bastante frecuente que encontremos tabaquismo y alcohol. Déjame ver. Pero miren, aquí les quería pasar un esquema de forma general sobre el cáncer de mama, ¿no? Porque también es una pregunta bastante frecuente entre nuestros pacientes. Oiga, doctor, mi tía tuvo cáncer de mama, o mi mamá, o mi abuelita, ¿no? ¿Qué tanta posibilidad existe de que yo tenga cáncer de mama? Vamos a ver aquí, por eso les pongo esta diapositiva, en donde podemos ver que hasta el 80% de los pacientes que presenten cáncer de mama se va a presentar de forma esporádica, o sea, no está asociada a un tema familiar. Vamos a ver que un 15-20% puede tener un componente familiar y un componente hereditario asociado a algunos componentes genéticos hasta un 5-10%. Entonces, en muchas ocasiones, el cáncer de mama se presenta de forma esporádica. Puede ser que ningún familiar lo haya presentado y aparezca de forma de primera vez, por así decirlo, en la familia, asociado a los factores de riesgo que les comentaba en las diapositivas pasadas. Por eso es para evitar esta enfermedad, porque obviamente la mejor estrategia que hay contra todas estas enfermedades, pues es la prevención, ¿no? Porque tenemos dos escenarios, uno en el que hacemos prevención y otro en el que se presentan las pacientes pues ya con el cáncer de mama. Desde el punto de vista de la prevención, es muy importante que se haga mucho énfasis en la difusión del autoexamen mamario mensual, sobre todo a partir de los 18 años y 7 días después de que termine la menstruación. Esto se debe a que asociado a el periodo menstrual de las mujeres puede haber cambios en la mama que pudieran ser, a veces asustan muchas veces a las pacientes porque ellas comentan que se tocaron una bolita o algo en la mama, pero resulta que hay cambios en la mama alrededor de la menstruación. Entonces, por eso hay días en los que es mejor hacer esta exploración. Obviamente esto es muy importante para, pues, nosotros como médicos, los pacientes e inclusive, pues, las hijas, las nietas de nuestros pacientes dejar a un lado el tabú y hacer esto de una forma más abierta, ¿no? Que las nuevas generaciones sepan que hacer un autoexamen mamario es totalmente normal. Deben las pacientes tener un examen clínico mamario anual a partir de los 25 años. Actualmente en México, donde más se realiza esta parte es en el servicio de ginecología, cuando las mujeres, las adolescentes, empiezan a acudir con el ginecólogo, es cuando se puede realizar estos estudios, que es lo más frecuente en México. Vamos a ver que va a ser importante realizar una mastografía anual de tamizaje en mujer asintomática a partir de los 40 años, ¿no? Aquí está es el primer dato súper importante para la evaluación de nuestras pacientes. A los 40 años, las pacientes deben ser sometidas a este estudio, ¿vale? Vamos a ver que hay veces que pudiera haber sospecha de que la paciente tuviera alguna tumoración o alguna lesión en la mama en mujeres más jóvenes de 40 años, en donde también hay algunas otras herramientas como lo es el ultrasonido que nos pueden ayudar a evaluar a las pacientes. ¿Ok? Ahora, el uso de mastografía de detección en mujeres con mama densa a un nada ultrasonido aumenta la sensibilidad hasta el 80%. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros combinamos una mastografía más un ultrasonido, la posibilidad de detectar algún problema es muy alta. Estamos hablando que casi al 90%.
Es por eso que normalmente en la práctica, por lo regular, solicitamos nosotros el estudio de mastografía junto con el ultrasonido de mama. Lo hacemos sobre todo, como les comentaba, en mujeres mayores de 40 años. Ahora, es muy importante también que se conozcan pues algunos de los signos que pueden presentar las pacientes que pueden estar cursando con cáncer de mama. El principal y con el que debutan las pacientes pues va a ser una masa en la mama. Obviamente ese es el más importante. Y pareciera muy obvio, pero muchas veces no lo es. Y esa es la razón por la que, como les plazaba las estadísticas, en México, los diagnósticos de cáncer de mama se hacen muchas veces en etapas localmente avanzadas, no tan tempranas, porque hay problemas en lo que les comentaba, en la autoexploración, en la realización de estudios de screening para detectar estos problemas. Otro de los datos importantes son adenopatías axilares, que son los ganglios inflamados a nivel de la axila. También podemos encontrar en las pacientes cambios a nivel del pezón, cambios en la piel, que es piel de naranja, y algunas otras síntomas que pudieran hablarnos de que el paciente pudiera estar con enfermedad metastásica, que en general son datos que ya se encuentran fuera de la zona o del nivel local que estamos hablando, que principalmente va a ser mama y va a ser axila. Son datos muy importantes con los que se tiene que familiarizar todas las mujeres, porque como les digo, si se detectan a tiempo, se puede hacer mucho al respecto. Entonces, miren, como les presentaba, vamos a ver que la mastografía o la mamografía va a ser de suma importancia para identificar una paciente que tiene cáncer de mama. Vamos a ver que va a haber características que nosotros los médicos vamos a ver en la mastografía y en el ultrasonido, los cuales nos van a hacer sospechar que la lesión que estamos viendo es por cáncer de mama y no una lesión de tipo benigna. Como les decía, no todo en la mama es cáncer. También hay muchas lesiones benignas que son frecuentes encontrarlas en la mama. Sobre todo cuando encontramos, por ejemplo, en la mastografía, pues que hay asimetría, que vemos que hay algunas lesiones espiculadas, microcalcificaciones. Todas estas son características de las imágenes que evaluamos en las pacientes con cáncer de mama que nos pueden hacer sospechar que la paciente esté cursando con un tumor de cáncer de mama. También, como les platicaba, es muy importante que si se puede realizar, pues se realice junto, tanto mastografía como ultrasonido, ¿vale? Sobre todo también sirve mucho a nivel de los tejidos blandos y es un complemento muy importante para la evaluación de las pacientes, sobre todo, como les decía, mayores de 40 años que se hacen este estudio. Ahora miren, esto también es muy importante porque de repente también me llegan a la consulta pacientes que tienen estudios de ultrasonido o mastografía que desafortunadamente no son estudios adecuados. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares están capacitados para realizar este tipo de ultrasonidos y obviamente de mastografías. Actualmente en todos lados nos ofrecen ultrasonidos y todo, pero no todos están capacitados. Entonces, es bastante frecuente que yo me encuentre con reportes, pues que obviamente están mal, pues porque no cumplen con las especificaciones que debe tener un adecuado reporte de evaluación de cáncer, para la evaluación del cáncer. En este caso hay una clasificación que es muy importante, que es la clasificación de BIRATS. O sea, ¿qué quiere decir? Que tanto en el estudio de ultrasonido como en el de mastografía, el experto en la evaluación de la imagen de mama, pues nos va a dar una calificación, nos va a dar una calificación de qué es lo que ve, que es esta clasificación de BIRATS. Esta clasificación es muy importante para nosotros, porque nos va a marcar la pauta que tenemos que tener con nuestras pacientes. Podemos tener reportes desde BIRAT 0 hasta BIRAT 6, por ejemplo. Pero los más frecuentes que nosotros tenemos es pues un BIRAT 1, un BIRAT 0, en donde pues no es una imagen adecuada, hasta un BIRATS 2, por ejemplo, que son los más frecuentes, o un BIRATS 3, por ejemplo. De acuerdo a a la calificación que nos dé el experto de mama de ultrasonido, nosotros vamos a saber cómo tratar esa lesión que se ve en la mama.
Desde, por ejemplo, seguimiento a 1 año con un BIRAT 2 o seguimiento a 6 meses, por ejemplo, con un BIRATS 3, hasta, por ejemplo, cuando ya pasamos a un BIRATS 4, ¿no? Incluso un BIRATS 5, son lesiones en la mama que son muy sospechosas de malignidad y que deben de llevarse a toma de biopsia. Entonces, hasta aquí mi mensaje que les quiero comentar es súper importante la autoexploración, súper importante realizar los estudios en un sitio adecuado de radiodiagnóstico para ultrasonido y para mastografía, porque son herramientas que nos van a ir dando a nosotros la pauta para ir tomando decisiones. Entonces, cuando nuestra paciente salió con una calificación de BIRATS elevada, lo que quiere decir que es muy sugestivo de que pudiera ser un problema de cáncer, pues lo que se tiene que hacer es una biopsia. Hay varios tipos de biopsias que se pueden hacer, desde biopsia por aguja hasta una biopsia quirúrgica. Esto ya va a depender más del tipo de lesión que tenga cada una de las pacientes. Pero aquí lo importante que yo quiero comentarles, porque esos también son dudas también muy frecuentes en oncología que nos hagan los pacientes, es que el hecho de tener una tumoración en mama, pues no nos da el diagnóstico de que es cáncer de mama, ¿sale? Ya se identificó la paciente la lesión en la mama, se hizo el ultrasonido, es sugestivo, tiene que hacerse una biopsia. Y aquí es donde va a empezar nuestra plática, que más adelante Alberto y vamos a continuar con todo lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque ya que tengamos nosotros una biopsia, la, ese tejido sospechoso de ser maligno, pues se tiene que hacer un análisis tanto de histología, de histopatología, como de fenotipo, de inmunohistoquímica, e incluso una evaluación molecular, que es aquí donde es muy importante todo este tipo de temas. O sea que necesitamos ponerle a esta lesión, a este tumor, nombre y apellido. No solamente es una lesión de mama, una bolita en la mama, tenemos que ponerle nombre y apellido. Y eso lo vamos a hacer con la biopsia. Desde el punto de vista histológico, pues tenemos diferentes tipos, ¿no? Porque eso también es muy frecuente, ¿no? Y son dudas que con las que llegan las pacientes conmigo. Piensan que como a su tía, a su amiga, se le diagnosticó cáncer de mama, pues piensan que va a ser exactamente lo mismo con respecto a su tratamiento. Y aunque con similitudes, el cáncer de mama debe tener un tratamiento individualizado. Es un tratamiento que es diferente dependiendo el tipo de cáncer de mama, porque hay muchos tipos, ¿no? Como les quiero ahí comentar en esta diapositiva cuando hablo desde el punto de vista histológico, y obviamente también depende, pues, del paciente. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer joven menor de 40 años que presenta cáncer de mama a una paciente que tiene 75 años con cáncer de mama. Entonces, el tratamiento del cáncer de mama es individualizado y aunque hay ciertas similitudes entre tratamientos, que es lo que luego las pacientes identifican, pues a mí me gustaría aprovechar este foro para comentar que realmente el tratamiento es diferente y siempre es individualizado. Esto también se los comento como parte de lo que les decía, aparte del tipo histológico, el tumor o el cáncer de mama se va a clasificar eh, desde el punto de vista de inmunohistológico, de fenotipo, su forma de fenotipo, vamos a hablar como de su apellido, en pacientes que tienen características de receptores de estrógeno, que tienen HER2 positivo o que no tienen nada de esto. Entonces, tanto la histología como la inmunohistoquímica nos van a ayudar a ponerle nombre y apellido a estos tumores de cáncer de mama. Ahora, es muy importante esto para nosotros como médicos y también como para nosotros es importante pues podérselo transmitir a los pacientes. Obviamente no es lo mismo todos los tumores. Hay tumores que van a ser más agresivos que otros, ¿no? Hay tumores como por ejemplo los triples negativos, los HER2 positivos, que son tumores que pueden ser más agresivos y que se han asociado a que las pacientes viven menos tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nosotros, de acuerdo a eso, también elegimos un tratamiento y debemos transmitir a las pacientes, a las familias,
la importancia de ese tratamiento. Vamos a ver que cuando una paciente ya se diagnosticó con cáncer de mama, pues se tiene que tapificar, que era lo que veíamos en un principio. Se tiene que identificar si es un tumor temprano, si es un tumor localmente avanzado o es un tumor ya metastásico, incurable. En este caso, es importante, por ejemplo, la evaluación cuando estamos hablando de un tumor temprano e incluso localmente avanzado, pues es muy importante esa evaluación, sobre todo por la parte quirúrgica, porque de acuerdo a la presentación y al sitio del tumor, pues es el procedimiento que se tiene que realizar desde el punto de vista quirúrgico. La mayoría de las veces nosotros buscamos, mediante tratamiento de quimioterapia, hormonoterapia, llevar a las pacientes a cirugía, llevar a las pacientes a quitarles este tumor en la mama. Nuevamente, es un tema individualizado. Hay pacientes que tienen una mama muy grande o hay pacientes que casi no tienen mama. Y de eso, aparte, sumado a la localización del tumor, al tamaño del tumor, pues de eso va a depender el tipo de procedimiento que va a ser más adecuado para la paciente. Actualmente tenemos desde cirugías que se les llaman conservadoras, en donde únicamente pues se toma un cuadrante, por ejemplo, de la mama, hasta tenemos mastectomías radicales, en donde se tiene que quitar toda la mama. E inclusive cuando el tumor llega a ser, incluso en algunas ocasiones bilateral, pues incluso se tienen que intervenir ambas mamas. Entonces, eso va a depender de las características del tumor. Esto es, pues, lo que les comentaba de la etapificación, ver el paciente es un paciente temprano, localmente avanzado, para poder tomar decisiones del tratamiento. Y por otro lado, también lo que les comentaba, obviamente una etapa temprana, pues va a tener un mejor pronóstico a una etapa 4 o una etapa metastásica, porque en cáncer tenemos siempre cuatro etapas en las que tenemos que clasificar a nuestros pacientes y el tratamiento va a ir de acuerdo al tipo de tumor y a la etapa clínica. Ahora, para el tratamiento de cáncer de mama, pues actualmente hay una gama increíble de posibilidades, desde tratamiento con quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, terapia antihormonal, terapia de nueva generación, y todo esto, como yo le digo a los pacientes, pues no es tan sencillo ni tan simplista. Va a depender de varias cosas. ¿Cómo vamos a elegir el tratamiento? Pues con base a lo que les decía, a la histología que tomamos en la biopsia, a la etapa clínica, al tipo de tumor e incluso al estado de menopausia, porque también no es lo mismo tratar a una paciente posmenopáusica que a una premenopáusica. Entonces, el tratamiento es complejo y depende del tipo de tumor que tenga la paciente y del paciente, como les decía. Pero actualmente tenemos una gama muy buena, muy increíble de posibilidades para tratar a las pacientes. También aquí les quería comentar lo que ya les he dicho a lo largo de mi plática. Vamos a ver que etapas 1, 2 e incluso etapas 3 van a ser pacientes que puedan tener una terapia curativa. Pero el tratamiento con etapa 4 es un tratamiento que le llamamos paliativo, que también aprovecho el foro para comentar porque es bien frecuente que los pacientes escuchan, es que es paliativo, quiere decir que ya estoy desahuciado, que ya me voy a morir. No, para nada, para nada. Esto también es otro tema tabú. Paliativo se refiere más que nada a que es un tratamiento para mejoría de los síntomas, para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Pero paliativo para nada significa desahuciado. Y eso es muy frecuente. Los pacientes les decimos o les comentamos que van a recibir un tratamiento paliativo y automáticamente el paciente se va por abajo. No, pues ya me voy a morir. No, para nada. Es un tratamiento para mejoría de los síntomas. Aquí les quería pues un poquito presentar toda esta parte de las etapas tempranas, todas las herramientas que tenemos, que puede ser cirugía, se complementa con radioterapia, lo que les decía del tratamiento sistémico con quimioterapia, inmunoterapia. Y para etapas avanzadas, pues también tenemos, como les decía, una gama muy importante de opciones terapéuticas con las que podemos apoyar al paciente: quimioterapia, inmunoterapia, terapia de nueva generación. Y bueno, ya son mis últimas diapositivas. Aquí les pongo pues una diapositiva en donde viene englobado todo lo que hemos estado platicando, desde los factores de riesgo, ¿no?, que es en donde podemos nosotros hacer
algo para evitar tener este tipo de padecimientos. Si estoy con sobrepeso, hacer ejercicio, comer bien, si fumo, dejar de fumar, no tomar, ¿ok? Si voy a ser mamá, tratar de lactar, de dar leche al bebé, como algunas medidas preventivas con respecto al cáncer de mama. Aquí también les pongo esta diapositiva para comentarles que el tumor, pues obviamente va teniendo una evolución, porque el tumor evoluciona desde un tumor temprano hasta un tumor que se va metastásico. La gente luego me dice que está regado, así la gente lo entiende mucho en la consulta. Un tumor que ya está diseminado. Entonces, miren, una vez más les pongo esta diapositiva como para que vean pues, que realmente el cáncer de mama es una enfermedad muy diversa, ¿no? Es muy diferente. No podemos decir que porque a una paciente tiene cáncer de mama, la otra va a ser lo mismo. Es muy diferente, ¿vale? Y claro, dependiendo del tipo de tumor y el tipo de paciente, en la consulta nosotros abordamos pues las características de ese tumor principalmente. Y miren, actualmente, ya como para dar inicio a las siguientes pláticas de mis compañeros, vean toda pues la gama de genes que se han relacionado con el cáncer de mama, ¿no? Son algunos. Entonces, esta es una enfermedad, no solo que es una enfermedad pues genética, que es una enfermedad que requiere, una enfermedad que tiene pues muchos blancos moleculares, que requiere de evaluaciones moleculares, que eso es de suma importancia. Y otra cosa también que les quería mostrar, ya es mi última diapositiva, pues es que para poder nosotros dar un tratamiento en oncología, no es como en otras especialidades en donde a lo mejor alguna buena experiencia hace que algún médico se anime por dar un tratamiento. En oncología no. En oncología para poder dar un tratamiento debe ser un tratamiento que fue evaluado en un ensayo clínico, ¿no? Internacional, en donde se evaluaron nuevos medicamentos de la mejor forma, que costó millones de dólares, como para poder decir que algo es mejor que otra cosa y como para poder elegir el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes. Entonces, todo este esfuerzo se está haciendo ahorita en el mundo. Mucha de la investigación en el mundo actualmente es en oncología. Vamos avanzando a pasos agigantados. La esperanza de vida de nuestros pacientes ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y ese es mi último mensaje. Comentarles que el cáncer no es actualmente una sentencia de muerte, sino más bien es una enfermedad que actualmente se está llevando a la cronicidad, se está cronificando, como la diabetes, la hipertensión, y en donde hay avances muy importantes y donde se puede hacer mucho por los pacientes, por todos los pacientes, desde las etapas tempranas hasta las etapas avanzadas. Bueno, sería todo y los veo en la parte de preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Pues como puede ver el auditorio, pues todo el manejo oncológico clínico, pues es bastante complejo. Hay una serie de pasos, hay una serie de clasificaciones. Entonces, pues agradecerle al doctor Eduardo por compartirnos un poco de esto. A continuación, me da el gusto de poder presentar ahora a la doctora Adriana Pérez Grobas, especialista en genética clínica, quien justamente, como mencionaba Jorge al inicio, recibe, no, aparte de su especialidad en genética clínica, recibe su doctorado en genética por parte de la Universidad de Nottingham y ella, justamente para irlo hilando con parte de la plática de Eduardo y con este cierre, nos platicará sobre genética y herencia sobre el cáncer de mama. Doctora Adriana, el foro es tuyo. Buenas noches. No sé si pueden ver mi Sí, se pantalla. ve. Sí. Listo, ¿verdad? Listo. Perfecto. Entonces vamos a darle continuidad al tema y ahora entramos un poco más a la parte genética. Como comentó el doctor al final, pues sí, como tal, el cáncer es una enfermedad genética. Entonces, les explico un poco la introducción, los médicos genetistas, qué hacemos, por qué existimos y cuál es nuestro rol en estas enfermedades. Somos médicos especialistas, primero que nada, y nos especializamos en genética médica. Y tratamos y vemos enfermedades como, disculpen, tratamos y vemos enfermedades como condiciones congénitas,
que serían, digamos, malformaciones como la bipolaridad hendido, condiciones genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down, y condiciones hereditarias, como pues en este caso, que vamos a ahondar en el cáncer hereditario. Ok. Uy. Listo. Ok. Entonces, para entender un poquito más, les voy a explicar, como dijimos, es una enfermedad genética, entonces les voy a explicar un poco sobre los genes. Los genes como tal son las instrucciones que tenemos en nuestras células, que nos van a decir y que le van a decir a las células qué tienen que hacer y cómo deben de ir funcionando. Aquí les pongo un pequeño esquema para que quede un poquito más claro, lo podamos como comprender mejor para el público en general. Esta sería una célula que estamos formados todos por miles y millones de células en el cuerpo. Y dentro de las células tenemos lo que conocemos como el núcleo, que sería como la yemita del huevo, y adentro de ellas se encuentran estas estructuras llamadas cromosomas. Todos tenemos, bueno, la mayoría de las personas tenemos 23 pares de cromosomas, y el ejemplo sería que, bueno, el núcleo sería como la librería, adentro de la librería se encuentran los libros, adentro del núcleo se encuentran estos cromosomas. Y como podemos ver aquí, adentro del cromosoma se encuentra compactada toda la información genética, es decir, todo el ADN. Ese sería el equivalente a decir las páginas dentro del libro es nuestro ADN, es nuestra información. Y esta se divide pues en secciones, ¿no? Que serían como tal las instrucciones. Estas Adriana, secciones, las secciones, Perdón, Adriana, ¿perdón? perdón, nos quedamos, no ha avanzado tus láminas, no han avanzado. Ah, no he avanzado. A ver. ¿En Ahora cuál sí, están ya? ahora sí ya avanzó. ¿Están aquí viendo el esquema del núcleo y los cromosomas? sí. Correcto. Ok. Entonces, aquí les estaba ejemplificando. Esta sería la célula, este sería el núcleo, este sería el equivalente, digamos, que la librería, y adentro del núcleo está el cromosoma, que sería el equivalente a un libro, como les expliqué. Dentro del cromosoma tenemos toda la información genética, que sería nuestro ADN, y es el equivalente a las páginas del libro. Y adentro de este ADN, dividido como en secciones, sería como tal el gen como tal la instrucción, ¿no? Y bueno, igual que la sección de una página de un libro está formada por letras, nuestros genes, nuestra información genética también está formada por letras. Entonces, ok. ¿Qué sucede cuando una de estas letras cambia? Así como hay errores ortográficos al escribir, hay errores ortográficos en nuestros genes. Si una de estas letras se cambia, es decir, una A, por ejemplo, aquí se cambia por otra letra, se conoce como una variante. También cuando las letras se duplican o se borran, se conocen como variantes. Y estas son normales y todos tenemos variantes en nuestra información genética, todos tenemos estos errores ortográficos. Y a veces pueden ser benignos, es decir, no tienen ninguna consecuencia, pero en otras ocasiones tienen un efecto negativo. Cuando estos cambios en la ortografía del gen tienen un efecto negativo, se conoce como una mutación. Y esto es importante porque, bueno, el cáncer como tal es secundario al acúmulo de mutaciones en nuestras células. Principalmente, sobre todo, las mutaciones van a ocurrir en genes que van a regular el crecimiento de las células. Nuestras células tienen que estar en constante crecimiento y reproducción. Y existen genes que le dicen a la célula que está todo bien y que puede continuar con su ciclo, y hay otros genes que le dicen que se detenga porque hay algún error. Cuando hay mutaciones en alguno de estos dos genes, esto genera, la predisposición para generar el cáncer. Ahora tenemos, ya que comprendimos un poco sobre las mutaciones, les explico que el cáncer se puede desarrollar por dos tipos de mutaciones. Las mutaciones somáticas, que sería como lo que comentó el doctor, el cáncer esporádico, el cáncer que pues, vemos en la mayoría de la población, son las mutaciones somáticas. ¿Esto qué significa? Cuando nos formamos, todos, nuestro espermatozoide y el óvulo que nos forma para crear un humano, están, digamos, sanos, en decir que no tienen ninguna mutación que puede predisponer al cáncer. Entonces vemos que todas las células del cuerpo están sin mutación. Pero a lo largo de la vida se acumulan efectos tóxicos, como decía el doctor también, sedentarismo, obesidad, alcohol o tabaquismo. Y entonces estas situaciones tóxicas van a generar mutaciones en las células del cuerpo. Y aquí la diferencia, lo que sucede es que son mutaciones en un órgano específico, entonces vamos a ver un cáncer como aislado, por ejemplo, aquí está ilustrado, hepático, ¿no? Sería el cáncer esporádico. Pero también tenemos la situación de las mutaciones germinales, y ahí es donde entra el cáncer hereditario, que es como más lo de la plática que vamos a ver hoy. ¿Esto cómo sucede? Igual, estamos formados por un espermatozoide y un óvulo. Aquí lo que sucede es que uno de estos dos, en este caso está ejemplificado el espermatozoide en color rojo, va a tener una mutación.
Es decir, desde que nos estamos formando nosotros, ya tenemos la mutación. Y eso significa que cuando nos formamos, todas las células de nuestro cuerpo van a tener esa mutación en ese gen que se va a asociar a cáncer. ¿Significa que vamos a tener cáncer en todo nuestro cuerpo? No. Solamente de acuerdo al gen que está mutado, va a aumentar nuestro riesgo a que tengamos cáncer en alguno de los órganos que se asocien con este gen mutado. Pero entonces ya vamos a tener esa predisposición y eso se conoce como cáncer hereditario. Ahora, en cuanto al cáncer de mama, igual, como comentó el doctor, pues es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer mexicana. Entonces es bastante importante y es por eso que pues este tipo de webinars son tan cruciales, ¿no? Y efectivamente 80%, es decir, la gran mayoría de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas, es decir, no localizadas, como les había explicado el doctor. Y con lo que les platiqué anteriormente, existen dos caminos que nos van a llevar hacia el cáncer. El cáncer esporádico y el cáncer hereditario. El cáncer esporádico es el que ocasiona alrededor del 75% de los cánceres que vemos, es decir, sí, la gran mayoría. Después tenemos alrededor del 15% que es el cáncer familiar y únicamente el 10%, es decir, 1 de cada 10 pacientes van a tener cáncer debido a un cáncer hereditario. Y aquí nos metemos en algo que se conoce como el síndrome de cáncer hereditario. Esto es una condición que va a ser secundaria a la mutación que se heredó, como les expliqué anteriormente. Entonces, un paciente hereda una mutación y esto le va a aumentar la predisposición a desarrollar ciertos tipos de cáncer y se conoce como cáncer hereditario. Entonces, bueno, en cuanto al cáncer de mama, no sé por qué avanza solito, disculpen. En cuanto al cáncer de mama, tenemos diferentes tipos de síndromes de cáncer hereditario que nos van a generar o se van a asociar a cáncer de mama. Aquí les pongo algunos ejemplos de los más comunes que nosotros vemos en genética, pero que tenemos que saber que hay otras características que los van a diferenciar. Por ejemplo, en este síndrome que se llama Li-Fraumeni, vamos a ver que tienen otros cánceres como osteosarcoma o linfoma. O hay otras características en la exploración física que vemos, como en pacientes que tienen una cabeza un poco más grande de lo normal, que se llama macrocefalia, se asocia a otro tipo de síndromes. Pero el más común, que es el que comentó el doctor, el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, conocido como HBOC por sus siglas en inglés, es el síndrome de cáncer hereditario asociado a mamá más común. Y este nos genera, bueno, se asocian los cánceres con este síndrome, el de mama, el de ovario, cáncer de páncreas, próstata y melanoma. Entonces, cuando vemos estos en la familia, podemos sospechar de este síndrome de cáncer. Y entonces nos vamos a adentrar un poco más a este síndrome. Entonces, el HBOC es, esto lo comentó un poco también el doctor sobre los genes que se han asociado. En cuanto a este síndrome del HBOC, los genes conocidos como BRCA o BRCA1 y 2 son los más comunes y causan alrededor del 85% de todos estos síndromes. Y tenemos otros genes asociados. Por eso va a ser tan importante estudiar a los pacientes molecularmente o genéticamente para poder saber cuáles, porque las características van a ser un poco distintas. Y en México, la causa de este síndrome de cáncer de mama es un poquito mayor por estos otros genes. Sin embargo, sigue siendo la gran mayoría por BRCA1 y BRCA2. Ahora tenemos unos tips como para poder distinguir entre cáncer esporádico y cáncer hereditario. Primero, como les comenté, sabemos que el cáncer esporádico es por mutaciones al azar y en cambio el cáncer hereditario va a ser transmitido de padres a hijos y por lo tanto va a estar afectando varias generaciones. Y en cambio en el cáncer esporádico no podemos observar un patrón familiar. Aquí también en el esporádico generalmente aparece a mayor edad y el cáncer hereditario es una edad mucho más temprana. Ahora, el cáncer hereditario, en general, no solamente el de mama, sino todos los cánceres hereditarios, la gran mayoría se heredan en un patrón que se conoce como patrón de herencia autosómico dominante. ¿Esto qué significa? Bueno, está aquí muy bonito ejemplificado. Significa que con que uno de los dos padres tenga un gen o este gen mutado, existe un riesgo de 50% por cada embarazo de que se pase este gen. Y aquí nos lo ponen, por ejemplo, en azul, el padre sería el que tiene el gen mutado. Tenemos las dos copias del mismo gen que todos tenemos, porque una la recibimos de papá y otra de mamá. Y entonces, una copia en azul está mutada y la otra es normal. Y la mamá tiene sus dos copias normales. Por cada embarazo, el padre puede heredar o o el azul o el gen normal. Si hereda, y es 50% de riesgo, si hereda el gen azul, significa que heredó el mutado,
y entonces el hijo va a heredar la predisposición a desarrollar cáncer al haber heredado este gen. Y los hijos sanos solamente pueden tener un cáncer igual que el de la población. Ahora, el cáncer hereditario contra el cáncer familiar, que también lo comentó el doctor, esto es cuando vemos en la familia que se presentan más cánceres de lo esperado en una familia, digamos. Es decir, que ahí hay más de una persona, varias, a lo mejor 3 o 4 personas que tienen cáncer en la familia. Aquí la diferencia con el hereditario son, uno, que no se puede encontrar una mutación, se estudia genéticamente y no se encuentra una mutación que cause este cáncer. Dos, que la herencia no es muy clara, se salta, por ejemplo, generaciones. Y que los cánceres que se presentan en la familia no están asociados entre ellos. Aquí les comentamos en el de HBOC, que se asocia a cáncer de ovario, cáncer de páncreas. Si alguien presenta cáncer de pulmón, pues ese no se asocia con HBOC, entonces también nos puede orientar. Pero aquí lo que sucede es porque estos tienen más cáncer que alguien esporádico. Bueno, porque estas familias comparten, además de que comparten factores genéticos que los pueden aumentar su riesgo, también comparten factores ambientales, ¿no? A lo mejor comen lo mismo o viven cerca de lugares con alta toxicidad, etc. Y esto va a ser importante para poder hacer como la diferencia en cuanto al abordaje cuando vienen con nosotros a genética para saber si hay que pedir estudio o no, o qué tipo de estudio. Y ahora, en cuanto al HMO, que el síndrome de cáncer de mama hereditario, ¿cuáles van a ser las banderas rojas o las señales que tenemos que tener alerta de importancia? Primero, y yo creo que el que más nos va a diferenciar, es un varón, un hombre con cáncer de mama. Entonces, cuando vemos eso, automáticamente pensamos en cáncer hereditario. También que una persona presente los dos o más tipos de cáncer asociado a este síndrome. Por ejemplo, aquí se ilustra que la paciente tuvo cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, si tuvo estos dos, también sospecha es muy alta. Cuando hay cáncer de mama bilateral, en las dos mamas, también nos habla muchísimo de cáncer hereditario. Igual si se presentan más de 2 familiares con el mismo tipo de cáncer que se asocie en la familia. Y el triple negativo, que es lo que comentó el doctor al final, cuando se hacen los estudios de receptores. En las pacientes jóvenes, cuando presentamos pacientes con menores de 50 años, 30 y tantos años, etcétera, esto ya nos orienta muchísimo. Y estos que ya les comenté, que se asocian con cáncer de páncreas, de próstata y melanoma, que sería el cáncer de piel. Estos también como que nos orientan mucho, porque se presentan juntos. Aquí les hice un pequeño esquema de árboles genealógicos que podemos ver nosotros en la consulta y que nos pueden orientar de cuál sería un cáncer esporádico, cuál un familiar y un hereditario. Entonces, el esporádico es bastante fácil. Vemos que se salta generaciones. Aquí la mamá o la abuela no tienen cáncer. Los cánceres que se presentan no están asociados entre sí, un cáncer de pulmón, un cáncer de vejiga. Y el cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama es en una edad un poco más avanzada. Entonces, este nos habla de un cáncer esporádico. En cuanto al familiar, son cánceres que se relacionan entre sí, por decir, cáncer de mama está presente y cáncer de próstata. Sin embargo, también vemos que se salta generaciones, 2 generaciones saltadas en este caso, y se presentan edades más avanzadas también. Entonces, aquí no nos orienta mucho que sea hereditario. Sin embargo, si alguien le hubiera hecho un estudio molecular al paciente, no hubiera encontrado las mutaciones. Y eso ya corroboraría que es familiar. Y en cambio, el hereditario es bastante claro. Podemos ver los cánceres que ya mencionamos asociados. Primero, un cáncer en varón, un cáncer de mama en un hombre. Encontramos a una mujer que tuvo cáncer de mama bilateral. Tenemos cáncer de ovario en la familia y cáncer de próstata y no se salta generaciones. Y se hace el estudio molecular y efectivamente se encuentra una mutación. Ahora, hablando un poquito sobre los riesgos, la población general, digamos que tiene un riesgo alrededor de 12% a lo largo de su vida, y esto está estimado como alrededor de los 70 a 80 años, de desarrollar cáncer de mama, es decir, 1 de cada 8 pacientes. En cambio, los que son portadores de esta mutación en BRCA o BRCA1 tienen un riesgo de hasta el 72% a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de mama, que es pues, mucho más, ¿no? Vemos, es bastante significativo. Y entonces preguntaríamos, pues, si heredaron el gen con la mutación, ¿por qué el riesgo es de 72 y no es el riesgo del 100% de tener cáncer? Y es por esto que les decía que lo que se hereda, pues, es la predisposición, no el cáncer como tal. Y esta diferencia en el porcentaje nos la da algo que se conoce como penetrancia, que es decir, la probabilidad de que una persona que tiene una mutación vaya a desarrollar o no la enfermedad asociada. Y esto está modificado por distintos riesgos, y es por eso que hacemos tanto énfasis en los factores ambientales que sí podemos modificar, porque estos nos van a disminuir el riesgo bastante. Lo que decía el doctor, mantener un estilo de vida saludable,
un buen peso, un peso adecuado, alimentación saludable, hacer ejercicio, evitar tóxicos, etcétera, nos pueden ayudar a que este riesgo disminuya. Y en cuanto al cáncer de ovario, que está también asociado con el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, el riesgo aquí sería también, dependiendo del gen, si es BRCA1, que es el más común, o tienen un riesgo de hasta 50% a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de ovario. Y en esta situación tenemos las portadoras que tienen BRCA1 que ya tuvieron cáncer de mama. Esta gráfica es únicamente para quienes ya tuvieron cáncer de mama. Tienen un riesgo de hasta 40% de desarrollar cáncer en la otra mama, o sea, cáncer de mama contralateral, a 20 años posteriores al diagnóstico inicial. Entonces, todavía es un riesgo bastante amplio de desarrollar cáncer todavía en la otra mama, a pesar de que ya tuvieron cáncer en una de ellas. Y por eso la vigilancia también va a ser súper importante, incluso si ya se curaron del primer cáncer. Aquí tenemos factores no genéticos que nos van a modificar este riesgo, que es lo que les comentaba, que nosotros podemos actuar en ellos. Uno, bueno, los que aumentan el riesgo, lo que comentó también mi compañero, que es un consumo aumentado de hormonas, principalmente de estrógeno. También bueno, ejemplifica la nuliparidad, que es no haber tenido embarazos, y un estilo de vida poco saludable, el consumo de tóxicos, dentro del que se cuenta también el alcohol, por ejemplo. Y estos que nos disminuyen el riesgo es al contrario, haber tenido embarazos, sobre todo a más embarazos, digamos que nos ayuda a disminuir más el riesgo. Una lactancia materna, sobre todo prolongada, igual mientras más dure también ayuda más, y un estilo de vida complementario. En la vigilancia, igual, este es un seguimiento personalizado, haciendo énfasis en lo que hemos estado comentando y lo que escuchamos más frecuentemente. Va a ser lo mismo para el cáncer, los síndromes hereditarios. Sin embargo, aquí se tiene que individualizar de acuerdo al tipo de gen, puede ser los de BRCA u otros genes. Entonces, de acuerdo al tipo de gen que tenga la paciente o el paciente mutados, va a ser el seguimiento que se va a indicar. Ya existen guías de acuerdo a esto y también no solo el tipo de gen, sino el tipo de mutación. Entonces, hay ciertas mutaciones en el mismo gen que son distintas y confieren más riesgo o menos riesgo, aunque sea el mismo gen. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que ver si tenemos un seguimiento más estrecho. Por ejemplo, estudios de imagen o de seguimiento con ultrasonido o resonancia magnética desde 3, 6 o hasta 12 meses. Y también con los factores personales. Por ejemplo, si alguien ya tuvo cáncer en una mama, pues también el seguimiento se va a modificar para vigilar la otra mama, ¿no? Igual la autoexploración, la consulta médica y las de imagen. Y estos se llaman las cirugías para reducir los riesgos en pacientes que son portadores de mutaciones en genes de cáncer hereditario. Por ejemplo, sabemos, a lo mejor han escuchado el caso de Angelina Jolie, que ella era es portadora de una mutación en BRCA y decidió hacer este procedimiento que se llama mastectomía radical y se remueven las dos mamas de forma radical, como la imagen que mostró mi compañero. Y también existe la salpingo-oforectomía, es decir, se quitan lo que serían las trompas de falopio y los ovarios, porque también ahí se puede desarrollar cáncer, para disminuir el riesgo de que se presente ahí. Bueno, aquí una vez que se remuevan, pues ya se evita este riesgo. Aunque realizar, por ejemplo, esta cirugía no nos elimina el riesgo de esta, ni viceversa. Lo puede disminuir, sobre todo en esta, pero no lo elimina por completo. Y estas son individualizadas. Hay que ver en cada paciente si el paciente ya cumplió, por ejemplo, con sus objetivos, si quiere tener hijos o no, en qué edad se encuentra. Entonces hay que tomar en cuenta varios factores y pues no es para todos los pacientes. Es también algo que pues se debe de evaluar pues psicológicamente si lo necesitan y lo requieren. Y por último, bueno, ¿cuándo vamos a acudir al genetista? Entonces, como les comenté, cuando estemos ante la presencia de banderas rojas, que son las que hemos platicado, y les vuelvo a recordar, específicamente si vemos en cáncer de mama en menores de 50 años, cáncer de mama triple negativo en menores de 60, que haya la presencia de 2 o más cánceres primarios, es decir, cánceres distintos en la misma persona, que se encuentre cáncer de ovario, eso en general, cáncer de ovario también es como una alarma. En ciertas etnias tienen mayor predisposición, por ejemplo, los judíos askenazí tienen mayor predisposición, entonces también si ellos han presentado cáncer, se deben de enviar con genética. Que haya cáncer de mama en hombres, eso sí es para enviar a genética. Y la historia familiar de 2 o más casos de cánceres asociados a estos síndromes, como sería mama, ovario, páncreas o de próstata que ya sea agresivo. ¿Y el genetista qué vamos a hacer? Vamos a hacer una evaluación exhaustiva del historial clínico. Hacemos un árbol genealógico, como los que les enseñé anteriormente, en donde preguntamos historial sobre cáncer. Ahí nos importa que nos den el tipo específico del cáncer, como el que comentó el doctor, el tipo histológico,
es muy importante, entonces siempre que se guarde los pacientes para que lo podamos compartir es mucho mejor porque nos orientan a un cáncer, síndrome específico o un gen específico también. La edad en la que se diagnosticó el cáncer y la edad en la que falleció, si es que falleció algún familiar. Entonces, esto nos va a ayudar para que nosotros podamos saber qué tipo de estudios realizar y bueno, lo vamos a interpretar correctamente con nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Finalmente, bueno, tenemos que hacer el seguimiento, la prevención individualizada, de acuerdo a la mutación que se haya encontrado, y platicar con los pacientes sobre la importancia de comunicarle esta información a sus familiares. Debido a que es una enfermedad hereditaria, existe riesgo de que sus familiares lo puedan tener también. Entonces es muy importante platicar con los pacientes para que puedan comentarlo con sus familiares, para que ellos puedan tomar medidas para disminuir riesgos. Sin embargo, pues no es obligatorio porque los estudios genéticos son confidenciales y el paciente es el que va a decidir qué hacer con ellos. Y también lo último es que, bueno, el asesoramiento genético va a ser muy importante porque esto es crucial para que los pacientes no, luego hay lugares donde se puede hacer un estudio sin ningún médico de fondo. Entonces es muy importante que el paciente siempre esté acompañado de un médico especialista que conozca qué tipo de prueba se debe de realizar y explicar qué se puede encontrar. Antes de realizar la prueba se tienen que explicar qué se puede encontrar en la prueba, qué no se puede encontrar, qué pasa si sale positivo, qué pasa si sale negativo. Todos estos factores se tienen que explicar antes de decidir que se haga la prueba para ver si el paciente aún la quiere realizar. Y una vez que la tenemos sobre los hallazgos, explicar adecuadamente qué se encontró y qué significa, ¿no? Entonces eso también pues, lo hacemos en la consulta de genética. Y bueno, esto es como el último objetivo de la plática de mi parte, que una evaluación personalizada del riesgo que vaya a combinar la información genética, clínica y familiar va a ser la clave para que podamos optimizar la prevención y el tratamiento en los síndromes hereditarios del cáncer de mama. Y eso sería todo de mi parte. Adriana, muchas gracias. Adriana Pérez Grobas. Ahora para concluir esta plática, escucharemos a Luis Vélez. Él es oncólogo molecular e ingeniero en biotecnología. Adelante, Luis. Muchas Muchas gracias, Jorge. gracias. Pues hemos tenido una plática muy amplia, ¿no? Desde otra vez la parte clínica y la parte genética. Creo que, o digamos, para irlo hilando, la importancia de hablar con nuestras familias, de quitarle el tabú al cáncer y sobre todo quitar este panorama o este escenario justamente que muchas veces o durante muchos años hemos asociado con el cáncer, de que cáncer significa una sentencia de muerte. Como ustedes ven, existen grandes especialistas como la doctora Adriana, como el doctor Eduardo, que pueden hacer este tipo de acompañamientos cuando existe un diagnóstico y nuevamente que existen herramientas, que existen alternativas y que existimos justamente empresas, individuos que estamos tan enfocados, digamos, en el trabajo del cáncer, que digamos, formamos no solamente parte del equipo de soporte, sino que realmente estamos dando alternativas. Y a mí me toca cerrar esta plática precisamente con estas alternativas moleculares, por lo cual yo ahora voy igual a presentar pues digamos, pues un poco de las técnicas moleculares de siguiente generación o lo que estamos ocupando el día de hoy. Entonces, bueno, para ir, digamos, como hilando todas las pláticas, una parte bien importante y como mucha gente lo ha visto, inclusive últimamente en las noticias, ¿tenemos un incremento en cáncer? Sí. Es una cuestión también, digamos, una balanza entre pues nuestros estilos de vida y que estamos expuestos a ciertas sustancias o hemos estado expuestos a sustancias que más adelante hemos descubierto que pueden generar cáncer, también la cuestión hereditaria y sobre todo también a que hemos mejorado nuestras herramientas de diagnóstico. Entonces, casos donde antes pues no necesariamente hubiéramos sabido que el paciente estaba presentando un cáncer, ahora sí lo estamos pudiendo diagnosticar. Y sobre todo una parte muy importante también con la que quiero empezar a cerrar esta plática, digamos, en un tono esperanzador, es que sobre todo en cáncer de mama, inclusive en nuestro país, estas son estadísticas reales de nuestro país, en cáncer de mama, en promedio, la supervivencia de los pacientes, de las pacientes, es aproximadamente del 80% para todas las etapas. Cuando lo detectamos en etapas mucho más tempranas, como es la fase 1 o la fase 2, en cáncer de mama específicamente, por ejemplo, el de fase 1, tiene una tasa de supervivencia en México hasta el 95%.
Entonces, nuevamente, ¿por qué también es importante o por qué empezamos justamente por la parte clínica, ¿no? De cómo, o sea, qué tipo de estudios nos tenemos que hacer para ir monitoreando y demás. Es precisamente por esto, porque entre más temprano nosotros detectamos un tumor, es mucho más fácil, obviamente, tratarlo y también es mucho menos invasivo y mucho menos agresivo el tratamiento. No es lo mismo tener que retirar, como nos mostró el doctor Eduardo, pues una mama completa porque ya está regado el cáncer, a pues cuando está encapsulado o in situ, como es el término adecuado, donde se pueden hacer pequeñas incisiones y donde en muchas ocasiones también, como nos comentaba el doctor Eduardo, hay tipos de cáncer de mama que no requieren de quimioterapia, que no requieren de radioterapia o que no requieren de estas grandes cirugías y que se pueden tratar de manera oral. Esto quiere decir, usted tiene este tipo de cáncer que se puede tratar con una pastilla. Entonces, de aquí también la importancia de poder tener este enfoque multidisciplinario de genética, de patología, de oncología clínica, de la parte de biología molecular, para nuevamente poder tener, como mencionamos, darle nombre, apellido, inclusive hasta apodo y el modo de andar a este cáncer, ¿no? Ahora sí que si grazna como pato, se ve como pato y se mueve como pato, poder saber que, ok, es un pato, pero además a lo mejor es un pato canadiense, con un plumaje café, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí la importancia otra vez de poder integrar todas las disciplinas. Pero bueno, entonces, bueno, sí, siguiendo. Específicamente hablando de cáncer en nuestro país, estas, digamos, son las probabilidades de ser diagnosticado con cáncer. Es 1 de cada 7. Esto estoy hablando en términos generales, generales para cualquier forma de cáncer. Para México, según las estadísticas del Observatorio Global del Cáncer, del año 2022. Ahora sí que en pocos meses, ahora en 26, tendremos las estadísticas del 24 y podremos actualizar esta información. Pero aquí a lo que quiero llegar también es otra vez volviendo a lo mismo, el 80% de todas las formas de cáncer son, como lo comentan mis colegas, son esporádicos. Yo prefiero el término espontáneo porque esporádico pues diría que no necesariamente es tan frecuente, pero pues como vemos tenemos un incremento. Entonces, otra vez, la importancia de hacer las revisiones mensuales, de no dejarlo, porque a veces también en la cultura mexicana tenemos esta cuestión de, pues hasta que no me duele no voy al médico, y esa es una parte bien importante que voy a mencionar en este momento. El cáncer en su momento, o sea, en sus inicios, como es una enfermedad que surge a partir del desarrollo descontrolado de las células debido a las alteraciones del genoma. Esa es la primera lección. Así que si con algo quiero dejar algo al auditorio aquí, es una, que el cáncer es una enfermedad del genoma, y dos, es que el cáncer no duele en etapas iniciales. ¿Por qué? Porque se desarrolla como cualquier célula de nuestro cuerpo. Ahora sí que dudo que alguien me pueda decir que le duele o que ha sentido, por ejemplo, cuando le crece el cabello, le crecen las uñas, o no sé, cuando cambia o cambiamos de piel cada determinado tiempo. Entonces, esas son las dos grandes mensajes con los que quiero quedar en este momento. El cáncer es una enfermedad del genoma y el cáncer en sus inicios no duele. Entonces, bueno, como aquí igual, hablando un poco de estadística específicamente para mama, en México registramos para el año 2022 aproximadamente 31,000 casos de cáncer de mama y fallecieron aproximadamente 8,195 en el año 2022. Esto no quiere decir que de estas 31, las 8,000 fueron diagnosticadas en ese año y las 8,000 fallecieron, ¿no? Esto también, digamos, es una parte importante mencionar. Las métricas en cáncer muchas veces se hacen a 5 años en general, y entonces, pues digamos, en muchas ocasiones, como nos mencionó el doctor Eduardo, las pacientes que son diagnosticadas en etapas avanzadas, se les dan tratamientos justamente para tratar de hacer de esta enfermedad una enfermedad crónica, como justamente la diabetes o la hipertensión. Es justamente también uno de los mensajes con los que quiero que el auditorio se quede. El cáncer ya no está siendo una sentencia de muerte. Estamos haciendo y tenemos herramientas justamente para hacer del cáncer una enfermedad manejable y dejar de hacerlo una sentencia. Entonces, otra vez, para ir cerrando con términos un poco más esperanzadores. Ahora bien, ya mencioné que el cáncer es una enfermedad del genoma, y para eso justamente actualmente hoy, y esto también lo dejo como mensaje para los asegurados de Prevem, para los agentes de Prevem y para la gente que está prospectando con Prevem, si no se decide todavía a quedarse a asegurarse con Prevem, son herramientas con las cuales Prevem ha invertido y ha confiado precisamente en Teranomics, que es nuestra empresa, que hacemos este tipo de estudios moleculares para poder personalizar, para poder optimizar y para poder mejorar los tratamientos contra el cáncer, para que con la información molecular del tumor, en lugar de estar haciendo estos ensayos, digamos, o estas tomas de decisiones que normalmente se hacen por árboles, o digamos, o sea, o rutas,
donde, como nos platicaba el doctor Eduardo, son estudios que ya tenemos muy bien clasificados y demás, la información molecular propia del tumor nos puede dar indicación o nos puede dar luz de qué sí y qué no va a funcionar contra este tumor. Por eso hablamos de medicina personalizada. Es tan importante el qué sí va a funcionar como el qué no, porque también podemos optimizar y reducir los riesgos para el paciente. Entonces, generamos precisamente, como nos menciona el doctor Eduardo, o aportamos más calidad de vida para los pacientes. Entonces, pues simplemente con esto también lo que quiero llegar, si hay alguien en este momento con un tumor, y en su momento que también está buscando, o quiere un tratamiento más personalizado, un tratamiento más óptimo, por favor acérquense con su médico tratante, acérquense con su agente, para que podamos hacer una revisión de su caso y que podamos evaluar si son candidatos a este tipo de tratamientos. Pero bueno. Ya hablamos nuevamente de toda la parte de los tratamientos, de la predisposición, y con todo esto que estamos hablando de las técnicas moleculares, una de las grandes preguntas que frecuentemente nos hacen es, bueno, a ver, estamos en la época de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de hace poco, ¿no? O sea, todo el mundo sabía casi, casi cuál es el mecanismo de la vacuna que se puso, que si la Pfizer, que si AstraZeneca, la que sea. ¿Cómo es posible que al día de hoy no exista una solución para detectar el cáncer en etapas tempranas? Y entonces aquí simplemente quiero que me acompañes en un viaje visual, ¿no? O que ocupemos la imaginación con este título de esta diapositiva que me encanta, que es Naranja dulce, tumor partido. Y tal cual, imaginemos que tenemos un árbol de naranjas. En este árbol de naranjas, todos los días una naranja crece y crece y crece y crece. Y conforme va creciendo esa naranja, hay pequeños pedazos de la cáscara en la superficie que se desprenden. Este pedazo de cáscara, en lugar de caer al suelo, el aire hace que vuele o que flote a lo largo de todo el árbol de naranjas. ¿Y esto qué tiene que ver con el cáncer? O sea, la cáscara y el tumor, o sea, ¿de qué estás hablando, Luis? Pues bueno, esta es una de las grandes herramientas justamente que los tumores en su momento ocupan. Los tumores, conforme van creciendo y se van desarrollando, tienen la capacidad de empezar a desprender células de la superficie para poder invadir otras partes del cuerpo. Ahora, y eso es una herramienta que les permite justamente regarse. Pero sabiendo esto, o sea, digamos, esta parte de la naturaleza de los tumores, lo que sí ahora podemos aprovechar es estabilidad y entonces en una muestra de sangre poder detectar si existen estas células o estos pedazos de cáscara de la naranja del tumor que están desprendiéndose y que están viajando a lo largo de nuestro cuerpo. Esto nos permite, y aquí entonces para ir avanzando, y para que vean tal cual, nosotros en una muestra de sangre lo que podemos lograr es cultivar, separar y analizar la célula a microscopio para poder evaluar, una, si en efecto es una célula de cáncer, y dos, de qué parte del cuerpo se está desprendiendo. Porque de nada sirve que yo te diga, ah, sí, hay una célula de cáncer. Oye, pues me vas a estar tocando la puerta todos los días para decirme, oye, pues en qué me toca ahora hacerme, qué estudio, dónde está, voy y ¿qué hago? ¿Me quito las dos mamas? ¿Me quito la próstata? Oye, pero pues, si mi tumor es de páncreas, pues yo no puedo vivir sin páncreas, ¿no? Entonces también nos ayuda justamente esta nueva tecnología denominada inmunocitoquímica a detectar precisamente si existen células de cáncer el día de hoy, en este momento, células de cáncer circulando en nuestro torrente sanguíneo. Y aquí una parte bien importante es que este tipo de células de cáncer pueden estar presentes hasta un año antes de que empecemos con los síntomas, parte de lo que yo te platicaba al inicio. El cáncer en su inicio no duele porque se desarrolla como cualquier otra célula. La célula de nuestra piel, la de nuestros ojos, el ser humano, para dato curioso también para los interesados, mudamos del cuerpo completo a nivel celular cada 7 años. Entonces, pues yo dudo que muchos de los presentes hayamos notado justamente que hicimos ese cambio hace 7 años. Entonces, esta parte también es muy importante porque nos permite precisamente darnos, o sea, digamos, identificar de manera ultra temprana si se está desarrollando un tumor. Y bueno, para ir cerrando también, pues bueno, esto es, digamos, parte de las nuevas tecnologías que tenemos nosotros en cáncer. Sin embargo, también no quiero dejarme, hemos hablado también mucho de factores de riesgo y demás. No quiero dejar, ahora sí que a la audiencia solamente con la parte informativa, sino también hacerles una invitación a accionar justamente con estos factores de riesgo, con estos factores de prevención, ¿no? Ustedes escaneen este código QR, los llevará a nuestra calculadora de riesgo para cáncer en mexicanos. Es un desarrollo propio de nuestra empresa, desarrollado con biólogos moleculares, genetistas, oncólogos moleculares, matemáticos, estadísticos, actuarios y demás. Y
Ustedes van a contestar preguntas justamente de lo que hemos platicado el día de hoy, si se han embarazado, si deben de lactar, si fuman, si beben, cómo es su dieta, etcétera, etcétera. Y en menos de 5 minutos van a tener una estimación de su riesgo. Esto también porque es importante, porque también nos ayuda justamente a poder saber cómo podemos ayudarte a reducir ese riesgo. Y lo más, digamos, y una de las grandes cosas con las que estamos regresando al país es que es gratuito. 5 minutos, lo puedes contestar en tu teléfono, en tu celular, perdón, en tu computadora y tienes un resultado. Pero bueno, avanzando y finalmente, lo que también les compartía, estas son todas las herramientas que actualmente con las que contamos y con las que Prevem también cuenta para poder hacer este tipo de análisis moleculares que ya he platicado yo el día de hoy con ustedes, para poder nuevamente identificar y darle nombre, apellido, apodo y nuevamente, o sea, ahora sí que tener el traje exacto del tumor con el que estamos lidiando para poder tener un mejor tratamiento para los pacientes. Y pues bueno, para también ir cerrando, no nada más es el trabajo, digamos, mío como fundador de la empresa. Te presento parte del resto de nuestro equipo clínico. Lo que platicaba Adriana, por ejemplo, también de la importancia de poder asesorar de manera psicológica a los pacientes. Quienes nos han acompañado en otros webinars conocen a la maestra y ahora, o bueno, en proceso de ser doctora en psicología, la doctora Gina Jaraz, por supuesto la doctora Adriana en la parte de genética, Eduardo en la parte clínica. También contamos con una nutrioncóloga, con Fernanda Reyes, con hematología, que fue el último webinar que tenemos. Y bueno, Jimena y yo, que somos la parte, digamos, por detrás, que nos dedicamos a hacer análisis de rutas moleculares, para complementar todo el trabajo. Y todo esto te lo comparto simplemente para que sepas que nuevamente el diagnóstico y el manejo de un tumor ya no solamente digamos, no es disciplina únicamente de un solo especialista. Trabajamos en conjunto. El mensaje con el que quiero que te vayas en este momento es que el diagnóstico y el manejo de cáncer se hace de manera multidisciplinaria, porque de manera multidisciplinaria tenemos mejores resultados. Resultados como el que estoy muy orgulloso de poderte compartir, que aproximadamente el 92% de los pacientes que estudiamos a nivel molecular, aún en etapas avanzadas, siguen sobreviviendo cuando sus perspectivas previas al estudio eran paliativas o casi del desahucio. Entonces, aquí quiero que te lleves también esa confianza de el diagnóstico de cáncer no implica una sentencia y que existimos nuevamente todo un equipo detrás para poderte dar el mejor tratamiento para tu tumor. Fuera de esto, yo les agradezco y pues demos espacio al foro de preguntas y respuestas. Gracias, Luis. Gracias, Adriana. Gracias, Eduardo. Alma, hoy sí nos fuimos un poquito más largos, la verdad, con información muy interesante. Alma, el auditorio es tuyo. Gracias. Sí, sin duda, interesantísimo. Seleccionamos algunas preguntas muy rápido. Doctor Eduardo Reyes, nos preguntan, ¿cómo saber cuál es el lugar adecuado para realizar estudios? Hola, ¿qué tal? Sí, fíjense que es una pregunta bastante frecuente y pues obviamente va a depender de qué tipo de estudio. Por ejemplo, en el caso de los que yo les platiqué, que es mastografía y ultrasonido, pues varias cosas que tenemos que hacer. Primero, pues es identificar que sea un sitio que tenga una acreditación oficial, que sea un sitio que cuente con una tecnología pues avanzada, porque hay lugares que están manejando una tecnología realmente pues casi obsoleta. Otra cosa muy importante, pues, es el personal médico. O sea, incluso quizá no es tan conocido, pero, por ejemplo, los radiólogos, hay especialidades en radiología en donde los radiólogos se especializan únicamente en evaluar estudios de mama. Entonces, por ejemplo, en particular, pues cuando hay un caso que es un poquito más difícil, un poquito más complejo, pues lo ideal es ir a buscar a un especialista de estos en un centro que esté acreditado. Obviamente hay diferentes centros y todo, ¿no? Tendríamos más bien que checar los reportes, que checar el centro, pues para poder recomendar exactamente uno en particular. Pero lo que sí les puedo decir es que actualmente, pues hay una explosión de laboratorios de radiodiagnóstico también que no son de tan buena calidad. ¿Vale? Gracias, doctor. Doctora Adriana Pérez, nos preguntan, si la abuela y la mamá tuvieron cáncer, una hija tendría que hacerse estudios de control y detección de cáncer a una edad mucho más temprana de lo habitual por esta carga genética. Pues depende. En el caso de cáncer hereditario, sí.
siempre se tiene que iniciar 5 a 10 años antes de la edad en la que se diagnosticó el primer caso en la familia. Esto es cuando se corrobora que hay un caso hereditario. En el caso de y eso se tiene que hacer por estudios genéticos, orientación genética y comprobación de un estudio molecular. En el caso, por ejemplo, de que sea un cáncer familiar, depende la edad en la que se detectó el primer cáncer y siempre o sea, es importante, por ejemplo, si su mamá empezó con cáncer, no sé, a los 53 años, que digamos está como en el límite, ¿no? Eh, Podríamos decir que es un poco joven, como comentó el doctor, en México es un poco más joven de lo normal, aunque el corte es para sospechar en hereditario menor de 50 a 45 años. Si se acerca, digamos, a esa etapa y la abuela también presentó alrededor de etapas más jóvenes, entonces sí hay un seguimiento más estrecho en los hijos de la familia. Sin embargo, no se tiene que hacer un énfasis en que es para todos. Me quiero como recalcar que es importante el abordaje completo para poder valorar si está tratando de un cáncer hereditario o un cáncer familiar. Y con base en eso, si se llega a un diagnóstico, se pueden dar las guías específicas. Pero como tal, nada más de forma general, si es hereditario, sí se hace alrededor de 5 o 10 años antes del diagnóstico más temprano. Correcto, muchísimas gracias. Y querido Luis, nos dicen, ¿todos los quistes de mama terminarán en cáncer? No, aquí yo, digamos, como reboto o recopilo parte de lo que nos comentó el doctor Eduardo, no todas las lesiones de mama son malignas, entonces, pues de aquí la importancia justamente de los tactos, los exámenes mensuales y en su momento si notamos algo distinto, por supuesto, atender, ¿no? Atender a los especialistas necesarios para que, en este caso, por ejemplo, ¿no? Poder biopsiarlo y en muchas ocasiones, cuando no son muy grandes y demás, pueden ser calcificaciones que otra vez son completamente benignas. Aquí otra vez la importancia es tener la cultura de la prevención y del monitoreo continuo. Correcto, muchísimas gracias. Yo nada más quiero pues agradecer y hacer un comentario. Recuerdo cuando estudiaba medicina y cuando me tocaba rotar por las áreas precisamente de oncología, me decía el doctor, cuando celebrábamos que un paciente se iba de alta, ¿no? Por un tema oncológico. Me decía, doctora, nada más acuérdate que la enfermedad no tiene palabra de honor. Y es algo duro porque tú puedes ver a una paciente que aparentemente se da de alta, ¿no? Que no tiene un patrón predecible de la enfermedad y que después de determinado tiempo regresa con un cáncer metastásico. Entonces, creo que es muy importante que tomemos todos conciencia de eso. Creo que los que estamos hoy en esta charla sabemos la importancia de contar con un seguro, ¿no? Muy, muy importante. Y sí también es importante que sepan, incluso nuestro panel, Prevem es una aseguradora que a diferencia de las demás compañías de la mayoría del mercado, Prevem reinstala sumas aseguradas. La mayoría de las compañías no lo hacen, entonces contratan una póliza, tiene una suma asegurada, empieza a gastar con su padecimiento de cáncer y la compañía le va a dar respuesta hasta que esa suma se agote, pero no hay reinstalación. Prevem Seguros es una empresa diferente, cada año reinstala suma asegurada y eso evidentemente da más oportunidad de que un asegurado se pueda tratar, ¿no? Con terapias como estas, innovadoras, pero es una realidad. Son terapias costosas, el tratamiento es largo y si son pacientes que se atienden y tienen una esperanza de vida alta, pues son años de tratamiento. Entonces, creo que también un mensaje importante es asegurarnos y asegurarnos bien. Hay que pensar, más que preocuparnos, es ocuparnos y pensar inteligentemente en saber cómo contratar un seguro. Creo que también es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Va? Totalmente, Gracias, totalmente. Alma. Gracias, Alma. Subdirectora de Siniestros y Redes Médicas en Prevent Seguros. Adriana Pérez Grobas, muchas gracias. Doctora, doctora en genética clínica. Doctor Eduardo Reyes, oncólogo, médico internista, muchas gracias. Luis Vélez, biólogo, oncólogo, biotecnólogo. Muchas gracias por la plática. La verdad es que fue muy interesante, muy enriquecedora.
Nos fuimos un poquito más largo del tiempo, pero la verdad creo que valió la pena. Escuchamos cosas muy interesantes y les agradezco mucho su participación. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y nos vemos en la próxima edición del Chat Médico Prevem, el último miércoles de noviembre. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Gracias, un gracias. gusto. Gracias. El Chat Médico Prevem se realiza el último miércoles de cada mes, de enero a noviembre, con temas de interés para el público que apoyan al cuidado de tu salud. Síguenos en redes sociales y te esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem.